Sí, la película, que cuenta con la colaboración de Aragón TV, se está estrenando en este mismo instante aquí en la capital, en el cine Embajadores. A la cita ha acudido Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, y Antón Castro. Precisamente la historia cuenta la emocionante historia de Antón Castro, ese gallego que llegó a Aragón en los años 70 para construir su camino y ser escritor, y lo consiguió en los años 70, esos años de la transición convulsos, agitados, en los que España iba un poco sin rumbo. También los protagonistas de esta película, que se estrena próximamente en otras capitales. Ha sido precioso, ha sido también como un poco responsabilidad al principio, porque Antón es muy querido y muy conocido en Aragón. Yo creo que el espectador lo que se va a encontrar es una historia que resalta todo lo mejor que como seres humanos tenemos, la luz que todos tenemos. Se va a encontrar pura poesía y se va a encontrar una película que habla de buenas personas, que creo que es algo que no estamos muy acostumbrados a ver en el cine, ¿no? Es una historia de crecimiento personal, es una historia de ideología, es una historia de aprendizaje, es una historia de una persona que transiciona. Y en el transicionar y crecer como persona caben muchas historias.